lado de Dios estoy y lo he gastado todo. Me levantaré, iré a mi Padre. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, A Solas con Jesús Radio, un espacio donde exploramos enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Monterrey, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría, en la estación 1140 AM. En nuestra búsqueda de salvación, encontramos en la Biblia el mapa que nos marca la ruta. Es el pecado el gran obstáculo y Jesucristo el único medio posible para alcanzar la redención. Muchos desean tener una fe fuerte, pero no invierten tiempo en escudriñar o escuchar las Escrituras. Esta práctica los lleva a alejarse del verdadero camino de salvación. Por esto es importante que usted conozca que para nuestra siguiente meditación no usaremos ideas o razonamientos personales, sino que leeremos uno a uno los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema. Comenzamos. Muy buenas tardes. Es la 1:35 de la tarde y tenemos 26 grados en la temperatura en este momento. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Les saluda su hermano Isaac Alvarado y esto es A Solas con Jesús Radio. El mensaje del día de hoy se titula La importancia de conocer a Dios. Y quizá al escuchar este título alguien piense, bueno, yo ya conozco a Dios. O tal vez alguien se pregunte o alguien diga, claro que sé quién es Dios. Pero hoy queremos hacernos una pregunta muy importante. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿O solamente sabemos algunas cosas acerca de Él? Es por eso que este día, el mensaje del día de hoy, está titulado como La importancia de conocer a Dios. ¿Realmente lo conocemos o solamente sabemos algunas cosas acerca de Él? Porque conocer el nombre de una persona no significa conocerla de verdad. Por ejemplo, podemos saber dónde vive alguien, a qué se dedica o tener algunos datos de su vida, pero eso no significa que la conozcamos profundamente. Y algo parecido puede ocurrir con Dios. Muchas personas saben que Dios existe, han escuchado hablar de Él, han leído algunos pasajes de la Biblia, pero conocer verdaderamente a Dios es mucho más que tener información acumulada acerca de Él. Y precisamente de eso estaremos hablando, de eso estaremos meditando, de eso estaremos conversando el día de hoy. Así que le invitamos a permanecer con nosotros porque estaremos reflexionando directamente en la palabra de Dios. El tema que estaremos meditando en esta ocasión es la importancia de conocer a Dios. Quisiera comenzar con una pequeña reflexión, una pequeña ilustración muy sencilla, y es que cuando conocemos realmente a una persona, con el paso del tiempo vamos descubriendo cómo es. Sabemos qué le gusta, sabemos cómo piensa, cómo reacciona, sabemos qué cosas valora. Y mientras más la conocemos, mientras más cercano estamos, pues más confianza podemos tener con esa persona. Y con Dios sucede algo parecido, sucede algo muy similar. La Biblia no fue escrita solamente para enseñarnos historias antiguas, ni únicamente para decirnos una lista de cosas que debemos hacer. La Biblia nos fue dada para revelarnos quién es Dios. Mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos su carácter, sus atributos y su manera de actuar revelada en las Escrituras, más aprenderemos y más aprendemos sobre Él y a confiar en Él. Y eso cambia completamente nuestra manera de vivir. Porque una persona que conoce verdaderamente a Dios no solamente sabe datos acerca de Él, aprende a depender diariamente de Él. Y creo que ahí está
uno de los grandes desafíos de nuestra época. Vivimos en una sociedad donde hay mucha información al alcance de un clic, al alcance de un botón, al alcance de un escroleo con el celular, pero muy poco conocimiento verdadero. Es uno de los desafíos que estamos afrontando hoy en día en nuestra época, y es que en la sociedad hay mucha información al alcance, en las redes, en internet, en los medios de comunicación, al alcance de la mano, pero muy poco conocimiento verdadero. Y es que muchas personas han escuchado hablar de Dios, quizá en la televisión, quizá han escuchar de Dios en internet, o quizá muchos han hablado o han escuchado hablar acerca de Dios por tradición familiar, porque su familiar le contó, porque es lo que a mí me enseñaron, porque fue lo que yo escuché, pero muy pocas verdaderamente se han detenido con paciencia a conocer realmente quién es Dios a la luz de las Escrituras, porque podemos tener una idea equivocada o una idea que no se asemeja al verdadero Dios. En este caso, a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia, podemos entender, podemos conocer de mejor manera quién es Dios. Básicamente estamos llenos de mucha información, de mucho conocimiento, pero muchas veces no es conocimiento que nos acerque a Dios o que nos platique, que nos cuente quién es. La manera en la cual podemos llenarnos de Dios y saber quién es, conocerle realmente, es mediante la luz de la Biblia, de las Escrituras. Y básicamente con toda esta información que abunda, con todos estos medios que existen, básicamente podríamos decir que tenemos mucha teoría, pero poca práctica en nuestra relación con el Creador. Y es que precisamente eso nos lleva al texto base de nuestra enseñanza del día de hoy. El texto base que estaremos meditando como base para la enseñanza en este día, les invito a que comencemos leyendo lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan. Acompáñenme por favor a leer el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 3. Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 3. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas palabras que acabamos de leer son sumamente profundas, son sumamente importantes, son solemnes. Jesús relaciona directamente la vida eterna con conocer a Dios. Observe muy bien, note muy bien, que Jesús no dice simplemente que sepan que Dios existe, o que tengan una noción más o menos de quién eres. Dice de forma muy clara, que te conozcan. Vamos a leerlo nuevamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos aquí que es no solamente que sepan que existe, sino que es tener un conocimiento que va más allá de memorizar información. Es que te conozcan, que conozcamos a Dios. Jesús está pidiendo, está comentando, y esto es lo que se resume con la vida eterna, que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es que ese conocimiento, que te conozcan, que conozcamos a Dios, va mucho más allá de solamente memorizar información o de saber de historia, porque podríamos saber muchos versos de la Biblia de memoria, podríamos saber toda la Biblia de memoria y aún así no saber quién es Dios. También podríamos saber de historia, podríamos saber todas las historias que hay en el Antiguo Testamento y relacionarlo con eventos del día a día y pensar que sabemos mucho. Sin embargo, el conocimiento de conocer a Dios va mucho más allá, implica tener una relación de fidelidad con Dios, implica confiar en Dios, implica confiar en sus promesas, implica obedecer a sus mandamientos y caminar con Él cada día en integridad. Esto es realmente conocer a Dios, no solamente tener una noción de quién es, sino más bien buscarle en las Escrituras y que nos llenemos de Él. Y es que también algo que a veces podría perderse es que
tenemos que tener en cuenta que mientras más conocemos a Dios, a través de su palabra, no a través de opiniones, no a través de información que pueda haber en redes sociales, en internet, no, a través de su palabra, más entendemos quién es, más entendemos cómo actúa en nuestra vida, cómo ha actuado en la historia, y también qué espera Él de nosotros, porque no solamente conocer a Dios es saber quién es, sino también implica saber qué espera Él de nosotros, y saber también cuánto nos ama. Por eso, Jesús presenta este conocimiento como algo esencial e indispensable. No estamos hablando solamente de aprender conceptos teológicos abstractos, sino de conocer de forma real al Dios verdadero. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la Escritura. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Mediante la Escritura, mediante la Biblia, mediante la palabra que nuestro Dios nos ha dejado, para que nos empapemos de conocimiento, para que nos empapemos de Él, para que sepamos verdaderamente quién es. Y creo que eso también nos ayuda mucho, y nos hace pensar también en nosotros mismos, y nos invita a autoexaminarnos, porque incluso si tú pudieras pensar, llevo muchos años ya leyendo la Biblia, ya me la sé de memoria, ya conozco de pie a pa, o asistiendo a las reuniones, si yo soy alguien que asiste, que escucha la palabra, a veces eso nos hace pensar que ya lo sabemos todo, pero justamente este mensaje nos invita a autoexaminarnos, porque a veces de tanto conocimiento o de hacer muy frecuentemente algo podemos caer en la rutina, podemos caer en la monotonía, podemos hacer las cosas como robotitos y ya no estar conociendo al Dios verdadero, sino conocer a un Dios que es a mi imagen, que es a mi manera, a mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque dejamos que la Biblia ya no nos moldee, dejamos de autoexaminarnos, dejamos de empaparnos, dejamos de seguir aprendiendo, y a veces podemos caer en la rutina y podemos llegar a tener conceptos equivocados de quién es verdaderamente es Dios. Y es que podemos acostumbrarnos también tanto a escuchar acerca de Dios que a veces también dejamos de maravillarnos por quién es realmente en su santa majestad. Precisamente por eso la Biblia constantemente nos recuerda los atributos de Dios. Muchas veces algo que vamos a encontrar en la Biblia es los atributos que nuestro Dios tiene, y vamos a aprender más acerca de Él. Porque, como les mencionaba muchas veces, dejamos de maravillarnos con lo asombroso que es nuestro Dios. A veces ya decimos, ya lo conozco, ya lo sé, y dejamos de conocer a Dios y dejamos que la palabra nos siga moldeando porque nos caemos en la rutina, en la monotonía. Y es que constantemente la Biblia nos recuerda acerca de los atributos de Dios. Y nos recuerda esto, y la Biblia nos llena de esto, no para llenar nuestra mente de conceptos, para llenar nuestra mente de definiciones difíciles, no, sino más bien para fortalecer nuestra confianza, cuando llegan las tormentas. La Biblia constantemente nos recuerda los atributos, las cualidades, quién es nuestro Dios, no para llenar nuestra mente de información, sino para fortalecernos para cuando lleguen las tormentas de la vida. Porque cuando recordamos quién es Dios, también recordamos que podemos confiar plenamente en Él, en cualquier circunstancia. Y hoy nos detendremos en 3 atributos específicos que la Escritura presenta con mucha claridad. 3 verdades fundamentales que cambian nuestra manera de pensar y de vivir cuando realmente las comprendemos. Y con eso llegamos a la primera enseñanza del programa de hoy. Punto número 1. La importancia de conocer que Dios está siempre presente. La importancia de conocer que Dios está siempre presente. Recordemos que el tema que estamos viendo el día de hoy es la importancia de conocer a Dios, y como punto número 1 veremos que la importancia de conocer que Dios está siempre presente. El primer atributo que queremos considerar es que Dios siempre está presente.
A esto se le conoce como omnipresencia. Así como lo escuchó, este atributo se le conoce como omnipresencia. Es que Dios siempre está presente, que está en todos lados. Es una verdad que muchos de nosotros hemos escuchado quizá. Decimos con mucha facilidad que Dios está en todas partes. Pero en esta tarde vale la pena detenernos y preguntarnos con sinceridad qué significa realmente esa afirmación en nuestro día a día. La Biblia nos enseña que no existe ningún rincón del universo donde Dios deje de estar. No importa si estamos en la privacidad de nuestra casa, en medio del estrés, en el trabajo, en la oficina, en nuestro lugar de trabajo, en los salones de la escuela, si nos encontramos viajando por la carretera, o si nos encontramos quizás sintiéndonos completamente solos en una habitación, Dios está presente. Y eso es algo que la Biblia enseña con firmeza y lo enseña desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, acompáñenme a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, versos 23 y 24. Jeremías 23, versos 23 y 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios mismo nos está diciendo: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Estas preguntas que acabamos de leer aquí en Jeremías nos ayudan a comprender que Dios no está limitado por las barreras del espacio ni de la distancia. Su presencia soberana llena absolutamente toda su creación. Y esto cambia mucho la perspectiva equivocada que a veces tenemos, porque algunas personas imaginan que Dios solamente está presente cuando entramos a un edificio o a un local específico donde se reúne la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo muy diferente. La Biblia nos enseña que Dios está presente en todos lados. De hecho, también en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 24 y verso 25, se habla también sobre esto. Hechos 17, versos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso significa, de manera contundente, que Dios no está encerrado ni limitado a las cuatro paredes de un edificio. Cuando la iglesia se reúne, Dios está presente en medio de sus hijos. Pero cuando la reunión termina y cada cristiano vuelve a su casa, Dios sigue estando con él en su hogar. Si tú vas a congregarte, ahí está Dios. Pero cuando te retiras, cuando ya vas camino a tu casa, cuando ya estás en tu hogar o en el lugar al que vayas, ahí también está nuestro Dios, porque Dios está presente en todos lados. Eso significa de manera contundente que Dios no está encerrado ni está limitado a las cuatro paredes de un edificio. Y es que cada cristiano tenemos que saber que cuando la reunión termina, cada cristiano vuelve a su casa, Dios sigue estando con él en su hogar. Su presencia no depende de un lugar físico o de un lugar geográfico. Y esa es una verdad que debe darnos tranquilidad y paz mental, porque significa que un hijo de Dios nunca está desamparado, porque aunque te sientas solo, aunque no haya nadie contigo, Dios está presente ahí. Ahora bien, esta misma verdad también nos lleva a reflexionar en otro aspecto muy importante y que demanda mucha reverencia, porque si Dios está en todas partes, entonces tampoco podemos escondernos de Él cuando hacemos lo malo, por ejemplo. Y eso también lo enseña la Escritura con mucha claridad. En el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 7, Salmos 139, verso 7, el salmista se hace una pregunta muy seria. ¿A dónde me iré
de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La respuesta es sumamente sencilla: a ningún lugar. La misma Biblia nos presenta ejemplos históricos muy conocidos sobre esto. Adán y Eva, por ejemplo, justo después de haber pecado en el principio, allá en el jardín del Edén, en la creación, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. Pensaron de una forma ingenua que las hojas y las ramas los ocultarían de Dios. Sin embargo, Dios sabía perfectamente dónde estaban y qué habían hecho. Lo mismo ocurrió después con el profeta Jonás. Cuando Dios le dio una misión muy clara, él quiso huir en dirección contraria y se subió a un barco hacia Tarsis. Pensó que alejándose de su tierra podría escapar de la presencia del Señor. Pero el relato bíblico nos demuestra que tampoco fue posible. Y esos ejemplos siguen siendo muy actuales y nos sirven de enseñanza a cada uno de nosotros, porque muchas veces en la actualidad las personas creen que pueden vivir de espaldas a Dios. Muchas veces las personas pueden creer que podemos vivir de una manera en que Dios no se da cuenta, haciendo cosas a escondidas en la oscuridad, como si Él no supiera lo que hacen, lo que piensan o las decisiones que toman en secreto. Pero la realidad es que Dios siempre está presente y sus ojos lo contemplan todo. Sin embargo, para el creyente fiel, aquí encontramos una aplicación muy hermosa y consoladora para nuestra vida. Muchas veces, una persona puede sentirse sola en este mundo. Puede pensar que nadie entiende el dolor que está viviendo, que nadie conoce sus batallas internas o que nadie está a su lado para apoyarla. Pero cuando entendemos verdaderamente la omnipresencia de Dios, recordamos que el Señor nunca nos abandona. De hecho, Jesús nos hizo una promesa maravillosa al final del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 28, en la última parte del verso 20, dice lo siguiente: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días. No solamente el día domingo, no solamente el día en que se reúne la iglesia, sino que Él está con nosotros todos los días. Qué enorme y qué bella tranquilidad produce en el alma saber esto. En los momentos de alegría y bendición, Dios está con nosotros. En los momentos de profunda tristeza y de luto, Dios está con nosotros. En los momentos donde hay dificultades, también está ahí. Cuando todo parece salir bien y el viento sopla a nuestro favor, Él está presente. Y también cuando atravesamos tormentas y pruebas difíciles que parecen hundirnos, también Dios permanece fiel a nuestro lado. Por eso, conocer esta verdad cambia por completo nuestra manera de caminar por la vida. Ya no andamos con temor pensando que estamos huérfanos o desprotegidos, sino recordamos que Dios siempre está cerca de nosotros. Y precisamente porque Dios siempre está presente a nuestro lado, surge otra pregunta muy importante que debemos hacernos. Si Dios está con nosotros, ¿realmente tiene el poder necesario para ayudarnos y para defendernos? De esto estaremos hablando en la siguiente parte de nuestro programa. Parte número 2, punto número 2, estamos viendo el tema, la importancia de conocer a Dios. Número 2, la importancia de conocer que Dios es todopoderoso. En el punto anterior, aprendimos y meditamos que Dios siempre está presente en todo lugar. Y eso, como decíamos, nos da mucha tranquilidad porque sabemos que nunca estamos solos. Pero ahora surge una pregunta muy importante que complementa la anterior. De poco serviría saber que Dios está con nosotros en medio del problema si Él no tuviera el poder real para ayudarnos a salir de él. Entonces, ¿qué significa realmente que Dios sea todopoderoso? Bueno, significa que Dios posee todo poder, poder absoluto, y a esto se le conoce como omnipotencia. No existe absolutamente nada ni nadie más poderoso que Él. En todo el universo no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay crisis económica ni situación alguna que esté fuera de su control soberano. A este atributo de Dios en la Biblia se le conoce como la omnipotencia, y la palabra lo afirma de manera contundente en muchos pasajes.
Por ejemplo, en el Evangelio según Lucas capítulo 1 verso 37 leemos lo siguiente: porque nada hay imposible para Dios. Es una declaración muy sencilla de memorizar, pero también es inmensamente profunda, porque nos recuerda a cada momento que lo que para nuestras capacidades humanas puede parecer un muro imposible de saltar, para Dios no representa ninguna dificultad ni esfuerzo. Ahora bien, es muy importante aclarar que esto no significa que Dios haga cualquier cosa de manera desordenada o sin un propósito santo. Dios siempre actúa de una forma perfecta, en perfecta armonía, conforme a su naturaleza limpia, santa y conforme a su santa voluntad. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios no puede mentir porque Él es la verdad absoluta, no puede pecar porque Él es 3 veces santo, no puede contradecirse porque Él es perfecto en todo lo que es. Su poder no tiene límites, pero siempre opera unido a su carácter perfecto. Y es que esto es muy importante comprenderlo, porque a veces se confunde la omnipotencia y se piensa que el poder de Dios está ahí simplemente para cumplir con caprichos humanos o para hacer milagros espectaculares cuando nosotros se lo exijamos. Pero la Biblia nos muestra que el poder de Dios nunca está separado de su infinita sabiduría, de su justicia y de su santidad. Y esto también lo podemos leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La Biblia constantemente nos recuerda de todo el poder que le pertenece legítimamente a nuestro Dios. Eso significa que ninguna autoridad humana, ningún acontecimiento geopolítico, ni siquiera fuerzas espirituales de maldad están por encima de su trono, de su grandeza. Dios tiene el control absoluto de todo. Y con esto, al respecto de pensar en que Dios tiene todo poder, podemos tener esperanza, podemos tener esa tranquilidad de que a pesar de las dificultades, Dios es quien nos da la fortaleza, Dios es quien nos ayuda a seguir adelante. Y antes de despedirnos y dar por terminada nuestra emisión de hoy, repasemos brevemente lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en esta tarde. Vimos el tema, la importancia de conocer a Dios, y vimos 2 puntos importantes. Primero, la tremenda importancia de conocer que Dios siempre está presente. Y número 2, que Dios es todopoderoso, que Dios está en todo lugar, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado en esta emisión de A Solas con Jesús Radio. Si Dios lo permite, nos escucharemos en un próximo programa. Acérquese a la Iglesia de Cristo. Permita que Cristo transforme tu vida. Dios te bendiga. Nos despedimos por hoy. Nos despedimos también de Facebook. Dios les bendiga grandemente. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo, la información que hemos considerado en esta hora le ayudará a usted a poder tener un breve conocimiento que le permitirá no ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Con gratitud en el corazón, llegamos al cierre de esta edición. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión y estudio bíblico con cada uno de ustedes. Recordemos que la salvación no se alcanza por caminos humanos, sino por medio de Jesucristo. Nosotros nos despedimos por hoy, esperando reencontrarnos en la siguiente transmisión, y recuerda, Cristo vive.